Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo de Primera de Juan. Hoy continuamos con el capítulo 4 del versículo 1 al 3, cómo detectar a un falso profeta. Dice el versículo 1, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Y esta es la manera en que sabemos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Juan escribe su carta a un problema que está surgiendo en este contexto. Los maestros gnósticos, los falsos profetas que se levantan diciendo que hablan de parte de Dios y están minimizando, menospreciando y tergiversando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ellos creían que Jesús no vino en materia, sino que vino en espíritu. Y algunos maestros gnósticos decían que cuando Jesús caminaba no dejaba huellas, porque como que levitaba. Y Jesús había sido la manifestación de lo que ellos consideraban aeones. ¿Qué significaba eso? Que eran niveles de seres superiores y que Jesús era un nivel de un ser superior a lo cual ellos aspiraban. ¿Y cómo podían llegar a ser y pasar de un nivel a otro nivel, así como de un videojuego? Pues en base al conocimiento. Por eso es que trataban de informarse, trataban de conocer las filosofías y de la vida, pero menospreciaban el cuerpo, porque ellos decían que la materia era mala. Así que Juan se dirige a estos falsos maestros, dice, hay falsos maestros. Por eso el versículo 2 directamente dice, si hay una persona que afirma ser profeta, pero y reconoce que Jesucristo, no reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona simplemente no tiene el Espíritu de Dios. Y si reconoce que vino en cuerpo humano, entonces sí tiene el Espíritu de Dios, porque será uno de los problemas que ellos atentaban contra la persona de Jesucristo. Y el versículo 3 dice, si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Entonces, ese primer punto de cómo detectar un falso profeta se aplica a los maestros gnósticos y ya se aplicó. Y si por ahí siempre hay maestros gnósticos, pues tengan cuidado. Aunque gnosis, G-N-O-S-I-S aparecen por varios lugares. Y ten cuidado. Pero hay algo que la iglesia debe tener cuidado. Es del versículo 3, donde dice que si alguien afirma ser profeta, pero no reconoce la verdad acerca de Jesús. Créeme, Juan dice, vamos a probar. Y la palabra es dokimazo. Esa palabra dokimazo es probar para ver si es cierto o es verdadero. Tú quieres saber si aquellas personas que salen por algunos canales de televisión o los escuchas por una radio decir si son falsos profetas, primero ve que hablan de Jesús. Muchos dicen que Jesús está bajo las palabras de esos profetas. ¿Cómo así? Pues ellos hablan de declarar y decretar. Esos falsos profetas, y que aún Juan dice que son como el anticristo, salen diciendo que Jesús está obligado a obedecer su palabra, aquella palabra que está en los evangelios, y es como que lo tienen que someter en base a lo que ellos dicen. Es decir, en el fondo, tú llegas a ser un Dios y Jesucristo, el Rey soberano, es tu siervo. Tú eres el Dios y tú le ordenas en base a qué, a tus palabras, a lo que decretas, a lo que declaras. Es decir, minimizas al Dios soberano, al creador del cielo y universo, el que sostiene todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, todo fue creado por medio de él, de Jesucristo. Esta pseudo teología de fe y prosperidad minimiza a Jesucristo, y aquel que lo enseña es un falso profeta. Así que ten cuidado,
Porque si afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, esa persona no es de Dios. Y algunos siempre se refugian y dicen, pero ¿tú quién eres para juzgar? Bueno, la Biblia dice claramente en 1 Corintios 4 que nosotros, los cristianos, estamos para juzgar a nuestros líderes o aquel que enseña la palabra. El mismo Pablo en 1 Timoteo 3 dice, ustedes califiquen a sus líderes. Y si hablas en 1 Corintios, el capítulo 14, dice, si alguien profetiza, los demás escuchen, evalúen, recuerden que la profecía tiene un propósito y los demás callen y escuchen, y si es de Dios, acéptenlo. Pero si tú ves a alguien minimizar a la persona de Jesucristo y poner al hombre encima de Jesús y que tiene que obedecer, pero en base a lo que dices, esa persona no es de Dios. Así que ten mucho cuidado y anima a aquellos que están cayendo en esta trampa, porque el espíritu del anticristo ya está aquí. Dios te bendiga, nos vemos el día de mañana.